¿verdad? Pero yo vengo a hablar acerca de los procesos de Dios en nuestra vida. Diga conmigo, los procesos de Dios en nuestra vida. Para eso quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, voy a introducirme así de esta manera: estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más, estando persuadido de esto, usted y yo tenemos que estar persuadidos de esto, dice la Biblia, que el que comenzó en vosotros la obra. Hay una obra que Dios comienza en nosotros y dice la Biblia, la va a perfeccionar. No es que sea perfecta, por eso la va a perfeccionar. Posiblemente en la vida de alguno de nosotros, aparentemente hay muchas cosas que no puedan estar saliendo bien en nuestra vida. Puede haber dolor, puede haber sufrimiento, puede haber escasez, puede haber a veces sentimientos de soledad o desánimo. Pareciera que las cosas a veces toman un sentido de que las cosas les van mal. Pero la Biblia a mí me enseña que alguien comenzó en nosotros una obra. Y eso es lo que nosotros tenemos que captar en este día, que aunque pareciera, ¿verdad?, que aparentemente no todo nos está saliendo bien. Aparentemente hay dolor, aparentemente hay sufrimiento, aparentemente hay tristeza, aparentemente estamos pasando por un mal momento, se puede decir, ¿verdad? Tenemos que entender esta palabra, que alguien ha comenzado una obra en nosotros. Y ese que comenzó la obra es Dios mismo. Por lo tanto, cuando Dios comienza una obra, usted y yo debemos de estar seguros de algo, que Él está haciendo una obra en nosotros, aunque a veces no lo comprendamos. Dios está obrando en nosotros, aunque a veces no lo comprendamos. Entonces, hay veces que todo está saliendo mal, pero tenemos que saber que Dios tiene un plan para perfeccionarnos en nosotros, y que la buena obra que Él ha comenzado con nosotros, con sus hijos, Él la va a terminar. Pero yo quiero entender una palabra aquí clave para que nosotros podamos entender. Y la palabra es, diga conmigo, perfeccionar. Es por eso que usted y yo tenemos fallas, porque no somos perfectos. Y ese es el problema que tenemos. Venimos en una iglesia, pero como venimos a la iglesia, ahora yo tengo que ser perfecto. Si supiera que venimos porque no somos perfectos, pero lo que sí podemos entender, que hay alguien que ha iniciado una obra en mí. Y tal vez ahorita no soy perfecto, pero dice que esa obra se perfeccionará. Si usted va abajo, ese es un vivo ejemplo, Juan. Si usted va abajo, usted ahorita va a ver muchos detalles todavía. Esa obra no está terminada, por lo tanto no está perfecta. Pero estamos trabajando ¿en qué? En perfeccionarla, en que quede bien. Entonces, perfeccionar es acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Hablar de perfeccionar nos habla de que hay un proceso. ¿Alguien puede decir amén? Entonces Dios, ¿qué es lo que hace, hermana Alejandra? Nos está perfeccionando. Lo que nos está diciendo, que en esa perfección estamos pasando un proceso. Es decir, que el Señor no ha terminado en su obra, sino que cada día Él nos va puliendo, cada día nos va moldeando, y cada día Él nos va purificando. Es un proceso que nosotros estamos ¿qué? Pasando. Pero nosotros humanamente a veces no entendemos los procesos de Dios, no entendemos las cosas, y lo que nosotros queremos ver es perfección. ¿Verdad que no? A mí la Biblia me enseña que el que inició la obra la va a terminar. Amén. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora?
Entonces, a veces ese proceso muchas veces es doloroso y muchas veces es incomprensible. Eso es una realidad. Hay muchas cosas que nos van a doler, pero hay muchas cosas también que no son incomprensibles de nosotros, pero están dentro de un plan perfecto de Dios. Y para esto quiero leerles otra porción y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías 18, versículo del 1 al 6. 18, ¿verdad? Les dije. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo que sigue. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cómo somos nosotros? ¿Verdad que somos como barro? Amén. Dile, Junior, ¿no tienes así como que una música instrumental, hijo? Que no, sí. ¿Somos nosotros como qué? Como barro. Entonces, tenemos que entender que el alfarero en nuestra vida se llama Dios. Diga conmigo, el alfarero es Dios. Amén. ¿Y qué está haciendo Dios? Nos está formando nuestra vida. Él tiene un plan para nosotros que muchas veces, a veces no lo comprendemos o es incomprendible, pero sí es algo que es perfecto. Entonces, Dios no obra conforme a nuestra lógica humana, porque Él tiene diferente pensamiento que nosotros. Dios no obra ni piensa como usted y yo pensamos, porque nosotros, mire cómo es Dios, o cómo piensa Dios a muy manera de nosotros. Por ejemplo, si nosotros vemos una piedra, para nosotros es una simple piedra, pero cuando esa piedra la ve un escultor, alguien que sabe, él transforma esa piedra ¿en qué? En una escultura. Asimismo es Dios con nosotros. Debemos entender que para nosotros nuestra vista, a lo mejor para nosotros es una simple piedra, pero para un escultor que la contempla la piedra, él la ve transformada en una obra de arte. Así es Dios para nosotros. Tal vez para muchos nos vean como una piedra, pero Dios mismo nos está viendo como una obra de arte, de lo que Él ya vio, en lo que Él ya creó. Pero para que esa piedra se convierta en una obra de arte, tiene que pasar un proceso. ¿Sí me está entendiendo? Le estoy dando la introducción para poder entender lo que Dios hace. Entonces, hay un alfarero, pero también existe el barro. ¿Y el barro quién es? Diga conmigo, nosotros somos el barro. La misma Biblia dice que nosotros somos polvo. Entonces, y al igual que el barro, tenemos que ser moldeados, ¿verdad? En la vida, tenemos que pasar por el proceso de la moldeada. Entonces, aquí hay algo bien importante. El barro no puede darle órdenes al alfarero. Pero nada más en la iglesia, el barro quiere ordenarle al alfarero. La realidad es que el barro no puede darle órdenes al alfarero. La función del barro es dejarse moldear. ¿Por quién? Por el alfarero. Así nosotros no debemos altercar contra Dios, sino debemos de tener fe y confiar en lo que Él sabe que está haciendo. Amén. Entonces, eso es lo que nos habla la Biblia, y por eso le quise poner como para podernos introducir a lo que yo le quiero enseñar, entender qué es un proceso, para qué son los procesos, que nosotros somos para Dios como ese barro, ¿verdad?, en sus manos, que aunque la vasija a lo mejor no está bien, no está bonita, Él tiene todo el poder. ¿Para qué? Para volvernos a rehacer y hasta que quede todo bien, ¿verdad? Entonces, Él trabaja, ahí dice que el alfarero trabaja en una rueda.
Y la rueda representa la vida de nosotros. Amén. Esa es la vida en donde nos va moldeando. Dios se encarga de moldearnos. Dios se encarga de enseñarnos por medio de estas situaciones. Y la vida gira así como esa rueda del alfarero. Amén. Entonces, las situaciones de la vida Dios las usa para que nosotros las pongamos en sus manos. Amén. Entonces, con esto, yo quiero enseñarle acerca de los procesos de Dios. Y tenemos que entender los procesos, aunque no nos gusten, son necesarios en nuestra vida. ¿Verdad? Diga conmigo, los procesos, aunque no me gusten, son necesarios en nuestra vida. Y hoy tenemos que entender que cada proceso es diferente para cada persona. Los procesos de Dios no son iguales para cada uno de nosotros. Si tú quieres a veces, por ejemplo, en un matrimonio, yo quiero que Dios trate como trató conmigo y que trate igual como mi esposa, no va a ser igual. Porque cada propósito, cada proceso, es diferente. Dios va a tratar como uno. ¿A poco a veces estamos aquí? ¿A poco a veces no le da coraje esto? En buen sentido, vamos a verlo así en buen sentido. Pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El proceso de hermana Diana, por ejemplo. Hermana Diana pasa un proceso difícil, de enfermedad, de lo que usted quiera, años sirviendo a Dios. Vamos a poner un ejemplo, un proceso. Pasa un proceso largo, pero después viene Dios y viene en la vida de Mata y él no pasa nada de lo que pasa a la hermana Diana, mas sin embargo, él está en Dios. Y a veces nosotros se nos hace injusto, ¿verdad?, los procesos. Y a veces queremos porque no pasó lo mismo. Pero tarde o temprano vendrá un proceso a su vida para cambiar cosas, para cambiar carácter, para ponerlo madurez. Entonces no esperemos el mismo proceso para todos. Porque a veces pensamos eso. Pensamos que porque uno se cayó de cabeza, el otro también se tiene que caer de cabeza. Y no es así. Cada uno, Dios sabe el nivel de proceso que podemos aguantar, que podemos aceptar. Entonces, no tenemos que ignorar el proceso por el cual estamos pasando, iglesia. Pero hoy le quiero enseñar algo. Hoy quiero enseñarle a aprender que no todos los procesos vienen de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que tener entendidos. No todos los procesos vienen de Dios porque hay diferentes procesos. Y hoy te quiero hablar de 3 diferentes procesos por el cual nosotros podemos pasar y diferenciar que no todos los procesos vienen de Dios. Número 1, existe el proceso satánico, proceso diabólico. Número 2, existe el proceso humano. Y número 3, el proceso divino o el proceso del Padre. Son 3 tipos de ¿qué? Diga conmigo, de procesos. Lo primero que usted tiene que venir y entender es que no todos los procesos vienen de Dios. Hay procesos que vienen del infierno. Hay procesos que son provocados por el humano, pero hay un proceso divino que lo ocasiona el Padre. ¿Me dice amén? Y los 3 tienen diferentes puertas de acceso. Y los 3 tienen diferentes salidas de ese proceso. Pero hoy vamos a empezar a hablar y entender en qué tipo de proceso tal vez estoy pasando, en el cual he pasado. Porque a veces nosotros nos confundimos y a todo le llamamos proceso y todo creemos que Dios nos está procesando, cuando en realidad a lo mejor no sabemos si el proceso está siendo del diablo, el proceso está siendo parte de nosotros mismos como humanos, o realmente el proceso viene de Dios. Y quiero empezar con el primer proceso, que es el proceso satánico, el proceso del diablo, el proceso del infierno, como usted le quiera llamar. Y este proceso no viene de Dios. Este proceso tampoco no viene ni por voluntad humana. Es un proceso que viene del mismo infierno. ¿Cómo comienza este proceso? Este proceso viene del infierno y siempre tiene un plan y una estrategia. ¿Para qué? Para destruirme. Este proceso del infierno tiene un fin. Diga conmigo, destruirme. Ese es un proceso del infierno. Este proceso lo que viene es a tratarnos de sacar de la comunión con Dios. Viene a desenfocarte de Dios. Viene a desenfocarte de tu llamado. Viene a desenfocarte de tu propósito.
La Biblia me enseña que el profeta Elías pasó por un proceso satánico, por un proceso diabólico. El profeta Elías pasó por ese proceso porque vino una voz del infierno y que le dijo: mañana a esta hora te vamos a matar. Y él empezó a pasar por un proceso satánico, por un proceso diabólico, y ese proceso hizo que Elías perdiera la comunión con Dios. Ese proceso hizo que Elías muriera en su fe, porque todo propósito tiene la intención de matar tu comunión con Dios y de matar la fe que tú tienes. Ahí empezamos a ver cuando está operando el propósito de Dios, el propósito humano, el propósito del infierno. Usted tiene que entender que cuando es un propósito del infierno que se ha levantado con nosotros, ese propósito siempre viene con la intención de ¿qué? De separar tu comunión con Dios, de alejar tu comunión con Dios, de que nuestra fe se muera, de que nuestra esperanza se muera. Este proceso quiere destruir el propósito y el destino que Dios ha establecido en nuestra vida y en nuestro corazón. Así comienza este propósito satánico. Pero este proceso inicia con algo. Este proceso inicia con algo llamado desorden. Diga conmigo: desorden. Es decir, cuando tenemos puertas abiertas. Aquí tenemos que ser entendido que si yo tengo puertas abiertas, tengo un desorden espiritual, Satanás va a llevarme a ese proceso para destruirte. Así que es importante que nosotros cerremos puertas, que no tengamos puertas abiertas al pecado, puertas abiertas a la inmoralidad, puertas abiertas. Usted sabe lo que es una puerta abierta, ¿verdad? ¿O le explico? Muchos de nosotros podemos tener una puerta abierta del pecado. Entonces, usted mismo le está dando entrada para que el enemigo, en medio de ese desorden, en el medio de esa puerta abierta, él venga a llevarte y meterte ese proceso para destruirte. Entonces, la puerta para que el proceso diabólico, satánico opere, es la puerta del desorden. Si nosotros tenemos desorden en nuestra vida, vamos a entrar en un desorden diabólico. No es el proceso de Dios, es el proceso de ¿quién? Diabólico. Y esto viene ¿para qué? Para sacarnos de la comunión con Dios, para sacarnos de su voluntad, para matar nuestra fe. Y cuando entramos en ese proceso, buscamos siempre una salida incorrecta. Queremos quitarnos la vida, queremos irnos de la iglesia y queremos dejar las cosas de Dios. Ese proceso es tan puntual en nosotros que nosotros lo tenemos que, en verdad, por eso lo estoy enseñando para diferenciar. ¿A poco crees que Dios te va a querer sacar de la iglesia? ¿A poco crees que Dios se va a querer sacar de la comunión con Él? ¿A poco crees que Dios va a querer matar tu fe? A veces tenemos que ser entendidos o aplicar un poquito de lógica a lo espiritual, de entender que estamos pasando por un proceso, pero ese proceso ha sido a causa que yo tengo unas ventanas, unas puertas tan abiertas. Estoy viviendo una vida en desorden para que el enemigo venga y opere y me destruya. Porque hay puertas abiertas. Tenemos puertas abiertas. Y por eso a veces queremos buscar salidas como quitarnos la vida, irnos de la iglesia, dejar las cosas de Dios. Por eso en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, Dios mismo dijo que el ladrón no vino sino para tres cosas: vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Para eso vino. ¿Para qué? Diga conmigo: para robar, para matar y para destruir. Significa que el proceso satánico viene para robar tu comunión con Dios. El proceso satánico viene para matar tu fe. Y el proceso satánico viene para destruir tu propósito. Ese es el propósito del proceso satánico. Y es en el cual nosotros tenemos que tener cuidado de poder entrar. Y el acceso se llaman puertas abiertas. El acceso se llama desorden espiritual en nuestra vida. Hay veces tenemos un desorden en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Lo único que provoca ese desorden es una puerta para que el proceso del infierno opere en nosotros. Pero es que Dios lo permite, tú lo permitiste, en el desorden.
ahí opera el infierno. Si yo tengo una vida espiritual desordenada, estoy listo para un proceso satánico. ¿Por qué? Porque yo le abrí la puerta para que opere. Yo abrí esa puerta. Yo abro esa puerta para que opere. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, número uno, tenemos que entender los procesos de Dios. No todo proceso es de Dios. Y el primer propósito es el proceso satánico. Amén. Entonces yo tengo que identificar cuando es un proceso satánico. Número dos, proceso humano. Este proceso es producto de dos cosas: de malas decisiones, y número dos, por la dureza de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo yo entro al proceso humano? El proceso no es de Dios, el proceso no es satánico, pero hay procesos que vienen a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque tomo malas decisiones y porque tengo duro mi corazón. Ese es el proceso que, diga conmigo, humano. Hay proceso humano, es un proceso humano. Y este proceso viene con la intención de atrasarte o estancarte en tu propósito. Pastor, ¿cuál es la puerta de entrada para el propósito, para el proceso humano? La puerta de entrada se llama malas decisiones. Diga conmigo, malas decisiones. ¿Cuántos nos hemos metido a procesos o a situaciones porque hemos tomado malas decisiones? A veces que muchos elegimos mal, tomamos malas decisiones, y a veces creemos que es Dios que nos está metiendo ese proceso, pero fuiste tú en tus decisiones. Somos nosotros que nos metemos a eso. Por ejemplo, quiero ponerle un ejemplo bien común. A veces entramos en un proceso nosotros mismos, por ejemplo, en el tema de las deudas o en los gastos innecesarios. Porque toda persona que está en deuda es porque ha tomado malas, ¿qué? Ya conmigo, decisiones. ¿Dónde empieza esta mala decisión? Tan sencillo como gastar más de que tu presupuesto financiero tiene. Y por eso tú entras en un proceso humano. ¿Por qué? Porque has tomado malas decisiones, tomamos malas decisiones financieras. Y es ahí donde nosotros empezamos en un proceso humano. Es que Dios me está probando. Es que el diablo está atacando mis finanzas. No. Deudas, gastos innecesarios siempre te van a llevar a pasar un proceso humano. Decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Son decisiones. Entonces, ¿qué decisiones tomamos nosotros que te pueden llevar a este proceso? El proceso humano revela simplemente cuando hay dureza en nuestro corazón. Y muchos de nosotros vamos a entrar en un proceso humano a causa de que nuestro corazón está duro. Y esto nos lleva, ¿por qué? Porque hay personas que no aceptamos un consejo. Hay personas que no tienen deseos de aprender. Y aunque estén tomando decisiones malas, no escuchan razones. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. ¿A cuántos nos ha pasado? Estamos tomando malas decisiones y viene una persona y te quiere dar un consejo bueno, pero usted no tiene ni deseos de aprender, aunque tú estés tomando esa mala decisión. Pero ¿sabe por qué? Porque tu corazón está bien duro. Y cuando nuestro corazón está duro, nos vamos a meter en un proceso humano difícil de salir. Es como, ¿se acuerdan a Faraón? Que se metió en un proceso a causa de su dureza de su corazón. Dios va y le dice: hey, libera a mi pueblo, deja a mi pueblo ir. Pero no quiso. Entonces Dios dijo: a causa de su decisión va a entrar en un proceso. Y le empezaron a venir plagas, ¿verdad? Y Dios le mandó una plaga de insectos, de sangre, de mortandad. Y no entendía, y no entendía, y no entendía. Hasta que fueron las 10 plagas y ya entendió.
pero él mismo se metió en un proceso humano por malas decisiones, porque endureció tanto su corazón que no aceptó un consejo. Hay veces, en verdad, tú te puedes quitar tanto dolor de cabeza cuando nosotros aceptamos a veces un consejo, cuando podemos aprender, y más cuando estamos tomando a veces una mala decisión. Pero a veces es tremendo que nuestro corazón está a veces tan duro que no aceptamos ni un consejo para salir de él. Este es el proceso humano. Y eso lo único que te va a llevar es a un estancamiento, te va a llevar a no avanzar y te va a llevar a no desarrollar. El hijo pródigo entró a un proceso humano. Si nosotros leemos la escritura y vemos la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo entró en un proceso humano. ¿Por qué? Quiero que entienda. Va con su papá con un corazón endurecido y tomando una maldición, y le dice al papá: papá, dame la herencia, me voy a ir de la casa. Porque todo proceso humano te hace dejar la casa del padre o la casa paterna. A veces por malas decisiones quiero dejar la casa ¿qué? Paterna. Es cuando se ponen medios. ¿No has visto, Juan? A veces que se ponen medios, como que se envalentan los hijos y dicen: me voy de la casa. Y se envalentan. Y esa mala decisión los lleva a un proceso humano, en donde se dan cuenta y salen y se dan cuenta que en la casa tenían todo. Y se van y andan como el hijo pródigo, mendigando, pidiendo prestado, haciendo esto. ¿Sabe por qué? Por una mala decisión. Porque eso es lo que sucede. Eso es lo que hizo el hijo pródigo, en este sentido de tener un corazón duro. Dijo: me voy de la casa. Y empezó el proceso humano. Y todo proceso humano empieza con hacerte dejar al padre, a la casa paterna. Este proceso humano, el hijo pródigo tuvo algo bueno, que pudo cambiar su mentalidad y regresar a la casa del padre. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en procesos por malas decisiones? Yo quiero que analicemos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en tantos problemas, en tantos procesos por malas decisiones? ¿Verdad? Entonces, ya vimos dos. Número uno, proceso satánico. ¿Qué es lo que quiere? Sacarnos de mi comunión. Inicia con un desorden, inicia con puertas abiertas. Él viene a robar, a matar y a destruir. Ese es el propósito del proceso satánico. El segundo proceso es humano, y ese viene a causa de malas decisiones. Viene por la dureza de nuestro corazón y viene con el fin de atrasarnos, de estancarnos en nuestro propósito. Amén. Ok, vamos a entrar número 3, al proceso divino. Vamos a entender cuando el proceso viene de Dios. Este proceso divino viene cuando Dios ve que estamos perdiendo nuestra relación con Él. Este proceso viene cuando ve que hay ego, cuando ve que hay orgullo. Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta que estamos pasando eso. Y Dios abre esa puerta para que entremos a un proceso divino. Amén. Entonces, pero este proceso lo que viene a hacer es fortalecer nuestra relación con el Padre. ¿Cómo nos damos cuenta en qué tipo de proceso nosotros estamos? ¿Cómo puedo darme cuenta yo que en tipo de proceso estamos? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé si estoy en el proceso satánico? ¿Cómo sé si estoy en el proceso humano? ¿O cómo sé que yo estoy en el proceso del Padre? Porque el proceso del Padre o el proceso divino, lo primero que hace es que nosotros queramos tener una mayor relación con el Padre. Eso es tan claro y tan puntual entender, que cuando nosotros entramos al proceso divino, lo que yo quiero es tener una mayor relación con el Padre. Entramos en oración, entramos en ayuno y empezamos a buscar a Dios. Eso ni el proceso satánico ni el proceso humano hace en nosotros.
Hay una gran diferencia cuando nosotros estamos entrando a un proceso de Dios, a un proceso que Dios quiere que nosotros entremos. ¿A causa de qué? A que tal vez nosotros nos estamos alejando un poquito, de que hemos perdido nuestra relación con Él, que ha crecido nuestro ego, que ha crecido nuestro orgullo. Y Dios, en verdad, para volvernos a restablecer, para volvernos a su diseño, tiene que hacer algo. Y para eso Dios nos damos cuenta que está trabajando en mi vida, porque ese proceso no me aleja de Dios. Ese proceso me hace acercarme a Dios en una mayor relación con Él. Entonces tengo deseo de orar, tengo deseo de ayunar, tengo deseo de estar en su casa, tengo deseo en verdad de una mayor relación con el Padre. Tengo deseos de buscar a Dios. Y lo más tremendo es que me estoy dando cuenta que usted está en un proceso satánico, un proceso humano. Porque el proceso del Padre viene para acercarnos a Él. ¿Cuál es el propósito del proceso del Padre? Regresar a su plan original de Él. Porque hay momentos que usted y yo lo que hacemos es perdemos nuestro enfoque. Y este proceso viene para enfocarnos en lo más importante, que es tu casa, que es tu iglesia y que es Dios mismo. Hay procesos de Dios que viene a enfocarme en lo que realmente importa. Entonces, Dios desea que cada uno de nosotros entremos al proceso del Padre para restaurar todas las cosas. Cuando usted entra al proceso de Dios, Él viene a restaurar tu vida y Él viene a restaurar tu corazón. Eso es lo que Dios hace en su proceso. Por eso Dios nos procesa. Muchos decimos, Dios nos procesa. ¿Estamos de acuerdo? Pero el proceso de Dios tiene que venir con una marca en nuestra vida: restaurarte, restaurar tu vida, restaurar tu corazón. La palabra restaurar significa reparar a cada persona hasta que llegue a su diseño original. Eso es lo que Dios quiere. Te restaura, ¿para qué? Por si algo anda mal, te pone en el mismo diseño. Es como el alfarero, ¿qué hace? Él tiene un diseño, pero en esa moldeada, tal vez ese vaso, esa masa no quedó bien, y Él tiene todo el poder de volverla a rehacer hasta que tú vuelvas a tu diseño original. Pero ese es el proceso del Padre. Hoy te tengo una noticia: cuando entramos al proceso del Padre, este proceso no te va a destruir. Este proceso te va a restaurar para que todo lo que esté fuera de orden se vaya y tú tengas una mayor relación con el Padre. El proceso del Padre nunca te destruye. Nunca viene con el fin de destruirnos. El proceso no te va a destruir. El proceso viene a restaurar las cosas que están fuera de orden. Eso es lo que Él quiere hacer. Es tanto a su amor que no viene con una intención cuando de destruirnos. El infierno sí viene a destruirte. El infierno sí viene a matarte. El infierno sí viene a matarte. Aún el proceso humano viene con el fin de estancarte, de paralizarte. Pero cuando nosotros entendemos que estoy en un proceso de Dios, en un proceso que el Padre ha establecido para mí, yo entiendo que ese proceso no me va a destruir. Ese proceso viene para restaurarme. Así que usted y yo debemos entender en este momento que no podemos abortar los procesos de Dios. Pero muchos de nosotros abortamos los procesos de Dios. Porque ese proceso lo que va a hacer es va a restaurar tu vida. Y a veces nosotros no vemos cambios. A veces nosotros vemos las situaciones a veces más difíciles. Pero usted sabe que Dios está dentro de ahí. Tú debes de entender que Dios está dentro de ahí. Y a veces nosotros abortamos los procesos. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos negamos a ser procesados? Porque si usted está pasando por un proceso que te está ocasionando, digamos, amargura, Dios no está operando ahí. Yo quiero que usted empiece a diferenciar. Si el proceso que estás pasando está produciendo amargura, no es una operación de Dios. El proceso de Dios produce restauración, no amargura.
¿Alguien podemos entender? ¿Verdad que hay una gran diferencia? Pero nosotros tenemos que identificar en mi vida si estoy pasando por un proceso satánico, si estoy pasando por un proceso humano o si estoy dentro de un proceso divino. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Padre en el proceso? Fortalecer nuestra relación con Él. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué quiere? Diga conmigo, fortalecer mi relación con Él. Ahora, le voy a dar las características del proceso divino. ¿Cuáles son las características del proceso divino, del proceso de Dios? Número 1, el proceso del Padre es iniciado por Él. ¿Quién inicia este proceso? Dios mismo, el Padre. Entonces, Dios mismo nos mete a este proceso con el fin de restaurar nuestro corazón y de ver cómo está nuestra vida espiritual. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Vamos a ver qué dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos deja ser tentados, que no nos deja ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El proceso de Dios, estoy hablando del proceso de Dios, pero los procesos que Dios inicia con nosotros nos los da porque sabe que tenemos la capacidad de soportar. Dios no te da un proceso más allá de lo que tú no puedas soportar. Dios nos da procesos de acuerdo al soporte de cada quien. Es por eso que yo les decía al principio, no todos los procesos son iguales. Tal vez el proceso que pasó a hermana Diana, si se lo hubiera dado a Jorge, no fuera la misma reacción, no fuera la misma persona, no tuviera la misma capacidad de soporte. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? O usted, hay unos pasamos procesos más difíciles, situaciones más difíciles, porque Dios sabe que tenemos la capacidad de soportar. Todo proceso de Dios, Él mismo lo inicia. Y este proceso no es mediante una tentación, sino para que usted y yo podamos tener una relación con Él, restaurar las cosas incorrectas que están en mi corazón, y Dios provoca estas cosas para nuestro bien. Si algo hace Dios, es que todo lo que Él hace, lo hace para nuestro favor. Todo lo que Él hace es para bien. Todo lo que Él hace es con el fin de protegernos. Es como un padre, todo lo que hace es con el fin siempre de proteger. Siempre hace todas las cosas con una mentalidad de protección, de cuidado. Pareciera que a veces la disciplina nos puedan disciplinar o no. Parece que en esa disciplina, parece que en esa corrección nos quieren dañar. Pero dentro allá hay un trasfondo llamado protección. Hay un trasfondo llamado cuidado. Es por eso que Dios siempre, en verdad, cuando Él nos mete a un proceso, Él nos quiere proteger. Amén. Entonces, si tú estás en un proceso, ¿qué tienes que hacer? Identificar si es diabólico, si es humano o si es del Padre Celestial. Si el proceso es de Dios, la palabra es: no nos quejemos, porque es Él quien lo ha iniciado. Para eso, hermana Gana, tenemos que estar bien conscientes y saber en qué proceso estoy. Si tú sabes que lo que estás pasando es de Dios, no tienes tiempo para quejarte, porque tú sabes que es Dios. Tú sabes que lo ha iniciado Dios. Y te tengo una noticia: los procesos de Dios no son para eliminar defectos o caprichos, es para forjar tu destino. A veces creemos que Dios quiere que nos procesamos. ¿Para qué? Para que nos quite los defectos. O tú quieres que Dios lo procese para que le quite los defectos, o que quieres que en ese proceso Dios cumpla caprichos, pero no es para eso.
Dios en verdad lo que está haciendo, está forjando un destino en cada uno de nosotros. Dios ve generaciones en cada uno de nosotros. Por eso nos procesa. Entonces el proceso del Padre es iniciado por Él. Él es el que lo inicia. Él es el que toma la iniciativa de meternos a ese proceso. Y número 2, el proceso del Padre siempre va a ser justo. ¿Estamos aquí? El proceso del Padre es justo. Diga conmigo, es justo. ¿Y cuántas veces de nosotros hemos dicho, no es justo lo que estoy pasando? ¿Verdad? ¿Quién ha dicho eso? Es que no es justo lo que me pasa, no es justo lo que está pasando. Pero si es un proceso del Padre, lo que tú estás pasando es justo. Porque Dios no opera en la justicia, Dios opera dentro de la justicia. A veces no lo logramos entender lo que estamos pasando, pero yo lo que te vengo a decir, que es justo. A veces no puedo entender con lo que estoy pasando. Lo que yo sí te digo es que es justo lo que tú estás pasando. Es justo porque Dios va a sacar las cosas incorrectas que están en ti, de tu vida, para que tengamos una mayor madurez. Se ve que siempre el propósito de Dios al meternos un proceso tiene que ver con madurez, con madurez, con madurez, con que seamos más fuertes, más maduros, más entendidos. Siempre viene con ese fin el proceso de Dios. Amén. Por eso dice en 1 Corintios, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seas tentados más allá de lo que podamos soportar, sino con la tentación también nos dará la salida, a fin de que podamos resistirla. Amén. No es dar lo que se merece ni lo que se quiere, es dar lo que se necesita. Eso, Dios es tan impresionante. Quiero que entienda aquí. Pero mire, ¿cómo somos nosotros? A veces queremos que nos metamos en un proceso, estar en un proceso, y Dios nos da, o nosotros queremos que Dios nos dé lo que merecemos o lo que queremos. ¿Estamos de acuerdo? Todos queremos lo que merecemos o lo que yo quiera. Pero te tengo una noticia. El proceso de Dios se caracteriza para darte lo que tú necesitas. No lo que mereces ni lo que quieres, lo que tú necesitas. A veces pueden ser cosas totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo que tú necesitas, no lo que tú mereces y no lo que tú quieres. ¿Estamos de acuerdo? Es como, por ejemplo, un bebé. ¿Qué tal si el bebé piensa y dice, yo merezco un carro, yo quiero un carro? Pero ¿sabe qué necesita él? Necesita una carriola. Entonces Dios le va a dar lo que ¿qué? Lo que necesita. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? A veces tú crees merecer otra cosa. A veces tú quieres otra cosa. Pero Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. Es como cuando vamos, ¿verdad que nos ha pasado? Que vamos con el doctor, que vamos a pedir un consejo, y a veces a fuerzas queremos que nos digan lo que yo quiero, ¿verdad? A veces buscamos personas que nos aconsejen o que nos hablen bonito para que me digan lo que quiero. Pero en el momento que una persona te diga lo que necesitas, tú te vas. Hasta le caes mal, ¿verdad que sí? Pero en realidad te está dando lo que tú necesitas. Y usted y yo tenemos un problema con Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere una cosa, porque usted siente que merece otra, pero Dios sabe en ese proceso lo que usted está necesitando en su vida ahora. Es lo que usted necesita. Es como que usted no merecía a Jesús, pero sí lo necesitamos. Yo no sé quién está entendiendo algo. Usted y yo no merecíamos que Jesús muriera. Usted y yo no merecíamos que Jesús nos perdonara. Pero no era lo que usted y yo merecíamos o pidiéramos. Era la necesidad de la humanidad. Era la necesidad de nosotros. Por eso es que Dios no nos da lo que tú quieres o lo que tú mereces. Nos da lo que nosotros necesitábamos. Amén. Porque
tiene que ver con la medida justa, lo que tú necesitas. Por eso Él no nos mete en el mismo proceso a todos, porque tenemos una medida diferente de acuerdo a nuestro propósito. Ahora estás entendiendo por qué Dios no te ha dado lo que quieres, porque no es lo que necesitas. Ese es sencillo. No es lo que quieres, no es lo que mereces. Usted es un príncipe, una princesa, un hijo de Dios, y usted se merece todo. Usted se merece lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Pero tal vez no es lo que necesitas. A veces estamos así y tenemos que entender en el proceso: Señor, quiero este trabajo. Señor, quiero que mi negocio sea próspero. Y Dios también lo quiere, pero dice: hijo, he visto tu carácter y he visto que con lo poco que tienes te vuelves loco. Y si yo te llevo a lo que tú quieres y a lo que tú mereces, te vas a olvidar de mí. Así que te voy a dar lo que necesitas. Hay muchos, mientras no maduramos, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Así de sencillo. Hasta que no entendamos madurez. Entonces, Dios en su proceso siempre va a ser justo con nosotros. Aunque tú pienses que Dios es injusto, Dios no opera en la injusticia. Diga conmigo: Dios es justo. Y el proceso de Dios es justo. El proceso de Dios nos conduce a una mayor intimidad. El proceso de Dios tiene algo que no te va a enfriar. Yo no entiendo personas que dicen: es que estoy pasando por un proceso y por eso no vienes a la iglesia. Es que estoy pasando por un proceso y el proceso te enfrió y el proceso menguó tu fe. No es un proceso de Dios. Tú tienes que entender: o es un proceso satánico o es un proceso humano. Es tu decisión. Porque el proceso de Dios nunca te enfría. Te va a llevar a tener más necesidad de Dios. Te va a llevar a tener o a querer estar más cerca de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque los procesos del Padre son profundos. Diga conmigo: son profundos. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso a veces no queremos los procesos de Dios, porque Dios penetra a lo profundo de nuestro ser. La religión se conforma con cambios físicos, superficiales, pero esos nunca van a traer una transformación a tu espíritu. Dios va a ir a lo más profundo, aunque nos duela. Dios llega donde nadie puede llegar. Ahí es donde Dios llega. A veces no sabemos, ¿verdad? Y cómo es como Dios opera, cómo Dios habla, cómo Dios nos ministra. Pero Dios siempre da una palabra, un mensaje, da algo, y llega donde nadie conoce. Llega donde nadie sabe. Hay momentos que ni la persona más cercana a ti, ni tu esposa sabe lo que tú pasaste, sabe lo que tú viviste, sabe lo que está dentro de tu corazón. Pero cuando tú entras a un proceso por Dios, que Dios te quiere transformar, Dios va a llegar donde nadie ha podido llegar. Por eso es que cuando Dios nos procesa y llega a nuestra vida, a nuestro corazón, hay un cambio, una transformación. Y la gente se pregunta: oye, ¿cómo pudo cambiar si era bien duro? ¿Cómo pudo cambiar si era bien arrogante? ¿Cómo pudo cambiar si no le podían ni hablar una cosita porque explotaba? Nadie podía llegarle. Pero cómo de repente ahora ya es más diferente. Ahora ya es más sensible. ¿Cómo ahora puedes? ¿Sabes por qué? Porque en Dios
te metió a un proceso de Él para transformarte y llegó donde nadie puede llegar, ni un doctor, ni un psicólogo. Nadie tiene el poder para llegar donde Dios puede llegar, porque Él penetra hasta nosotros. Por eso dice su palabra, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra las divisiones del alma, del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder del proceso de Dios. A mí me impresiona cómo es tan poderoso ese proceso de Dios, que en verdad no hay nada oculto para Él. Nada. Tú tienes que entender que cuando la verdad, la palabra de Dios está en verdad, está penetrando tu vida, está penetrando tu alma, está penetrando tu espíritu, llega a las coyunturas, a los tuétanos, a tus pensamientos, a tus intenciones, date por bien servido, porque es un proceso de Dios que está taladrando dentro de nosotros, está viendo lo que hay. Por eso es que el proceso del Padre es profundo en nosotros. El proceso del Padre nunca va a ser por encimita. No es como un maquillaje que al momento de echarte el agua ya vuelve, ¿verdad?, el mostrillo, porque es una apariencia, se puede decir con todo respeto, ¿verdad? Entonces es como para mejorar tu aspecto, pero al final de cuentas es algo superficial. Dios no funciona como, ¿cómo se llama eso? Ángel Face, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Polvos mágicos. ¿Los hombres qué será? ¿En los hombres qué será? Pues que no me les quiero bañar nomás a las mujeres. Pero en los hombres tenemos algo más profundo, que a veces tenemos una cara de dureza. ¿Le sigo o le paro, Esther? Que el único que puede llegar es Dios. Pero Dios nunca va a lo superficial, quiero que entienda. Dios va a nuestro interior. El proceso de Dios siempre viene a nuestra vida para ver lo más íntimo y lo más profundo. ¿Por qué? Porque el proceso del Padre es formativo. Diga conmigo, es formativo. Si estamos pasando por un proceso y ese proceso no logra transformarte, ese proceso se vuelve a repetir. Por eso es que el proceso del Padre es formativo. Amén. ¿Verdad que en las fábricas los procesos en realidad son formativos? Todo proceso es formativo. Y si cuando algo pasa, un producto pasa por un proceso y en ese proceso no logra la transformación que debía, ¿sabe qué hace? Agarran la materia prima, la vuelven a regresar y la vuelven a meter. No quedó, va para atrás otra vez. Así que usted sabe, si se deja formar en el proceso, a cabo Dios no tiene prisa de regresarte, de regresarte, de regresarte. ¿No entendió? Regrésalo. No es porque te odie, es porque te ama. Y es porque te está formando. Es formativo. Porque en este proceso Dios está cambiando el carácter, Dios está cambiando la madurez. ¿Por qué? Porque viene a forjarnos, viene a formar nuestro carácter para que aprendamos a hacer las cosas a la manera de Él y no a la nuestra. ¿Cuántos estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera? Prepárate para el proceso de Dios. Vas a dar vuelta, vas a dar vuelta. Es como la rueda del alfarero. Y le va moldeando, y le va moldeando hasta que queda. Amén. Entonces, eso es lo que hace el proceso del Padre, nos forma, pero también te califica el proceso del Padre. Mientras el proceso satánico te va a descalificar, el proceso humano te va a trazar, el proceso del Padre te califica para cumplir tu propósito. Hay una diferencia abismal en entender los propósitos que son satánicos, los procesos humanos y el proceso de Dios. Siempre el proceso de Dios
te califica, ¿verdad? Siempre va más allá, siempre nos califica para cumplir nuestro propósito. Y el propósito de Dios también, el proceso de Dios son cíclicos. ¿Qué significa? El fin de un proceso es el inicio de otro. Así que Dios nunca termina. Inicias un proceso, terminas ese proceso, sigue otro. Termina ese proceso, ¿y qué significa? Sigue otro. Nunca dejamos. Por eso dice, Él perfeccionará. Ciclos, 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 ciclos. Dios en verdad en su proceso opera por ciclos, de un proceso a otro. Los procesos del Padre se inician cuando Él quiere enseñarnos algo y se cierran cuando aprendemos y entendemos. Así que ese es el proceso del Padre. Siempre se inician cuando usted y yo tenemos que aprender algo. Ahí se va a iniciar un proceso. ¿Cuántos hemos pasado procesos que tenemos que aprender algo? ¿Verdad? Hemos pasado situaciones en finanzas, en economía, en relaciones familiares, en el matrimonio. En toda nuestra vida pasamos procesos, ¿verdad? Entonces, hasta que no aprendemos, no podemos brincar al otro escalón. Amén. Ahora, cierro con eso. ¿Qué hacen los procesos del Padre en nosotros? Todo esto está diseñado por Dios. La Biblia nos enseña desde Génesis que todo es un proceso. Génesis 1:1 dice: la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el Génesis 2 dice algo Dios: y la tierra tenía tres cosas: desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba sin orden. La tierra estaba vacía y la tierra estaba cubierta por un abismo. Yo quiero que vea eso, ¿por qué es tan importante el proceso? Dios mismo metió un proceso a la tierra. Yo quiero que entienda eso. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía y la tierra tenía tinieblas. Pero la Biblia enseña que el Espíritu de Dios se movía. Y cuando el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la tierra, que era un proceso, lo que iba haciendo el Espíritu Santo iba ordenando, iba llenando, iba trayendo luz a la tierra. ¿Qué tan importante es entender cómo Dios sometió a la tierra a un proceso? Y eso es lo que Dios quiere que entendamos esta mañana, que de esa misma manera, cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, lo creó a su imagen, lo creó a su semejante para que gobernara, para que dominara la tierra. Pero hubo una consecuencia a causa de que el hombre cometió pecado e iniquidad. Ahora el hombre se encontraba igual que al inicio de la tierra. Ahora el hombre estaba desordenado, ahora el hombre estaba vacío y ahora estaba en tinieblas. Entonces, al igual que en la tierra, a través de Jesucristo comienza un proceso para devolvernos al diseño original de Dios. Y Dios tiene que establecer un proceso en nosotros. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo en la tierra después del caos, es lo mismo que Dios hace en nuestra vida cuando pasamos en un proceso. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Lo mismo que hizo. Dios, lo que Él quiere, si en tu vida hay un desorden, ¿sabe para qué sirve el proceso? El proceso de Dios viene
a traerte orden. Viene a traerte orden. Viene a traerte prioridades correctas a tu vida. Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida hoy? Tal vez nuestra vida está en desorden. Pero yo te digo algo, para mí esto es una consecuencia. Primero existe el desorden, después viene el vacío para que tú estés en tinieblas. Y eso mismo Dios lo que quiere hacer, el proceso de Dios, el proceso que Dios quiere introducirte, el proceso de Dios que tú y yo necesitamos viene con este fin. Que si en tu vida hay desorden, Dios quiere venir a traer orden. Si tu vida está vacía, el proceso de Dios quiere venir a llenar todo vacío. Y si tu vida está en tinieblas, Dios quiere traer luz a tu vida. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Dios trabaja por procesos. Pero ¿verdad que siempre en los procesos de Dios, Dios siempre quiere nuestro bien? ¿Qué puedes decir de lo que tú estás viviendo? ¿Qué proceso tú estás viviendo? ¿Qué proceso estamos viviendo? ¿Estamos viviendo un proceso satánico en el cual tu comunión con Dios no existe? ¿Estás viviendo en ese propósito satánico donde hay desorden, puertas abiertas, o en donde el enemigo ha venido a robar, matar y destruir? ¿O estás en ese proceso humano donde has hecho malas decisiones? ¿Estás en ese proceso humano que por causa de tu corazón endurecido has atrasado, por qué no, las bendiciones de Dios? Has atrasado el propósito de Dios para ti. Que podríamos estar de manera diferente, pero a veces nuestra dureza lo que provoca es que Dios pare cosas por tu bien. ¿O cuántos de nosotros nos hemos identificado con el proceso del Padre? Que lo que yo estoy pasando y lo que es de Dios siempre es con el fin de restaurarte, aunque no lo entiendas. Porque el propósito del Padre siempre es iniciado por Él. El propósito de Dios siempre es justo. El propósito de Dios te va a conducir a una mayor intimidad. El propósito de Dios es profundo, es formativo, te califica, es por ciclos. Y viene con el fin de quitar el desorden, de quitar el vacío y de quitar las tinieblas.